Así como está, rápidamente quiero que abra su Biblia y quiero que me acompañe al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Y voy a leer los versículos 14 y 15. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Usted lo puede leer en la versión que tenga a la mano o que la que usted escoja. Pero yo quiero leerlo en la Reina Valera del 60. Y bueno, también lo vamos a tener aquí en la multimedia. Dice así la palabra del Señor. Atentos a esta lectura. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Diga conmigo, integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiere leer conmigo el versículo 15? Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 15 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Alguien dice gloria a Dios a esto? Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Yo he titulado este mensaje Declaración de guerra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué pienso que es una declaración de guerra? Quiero tomar los primeros 10 minutos para introducirle a esta historia, y los últimos minutos quiero tomarlos para dar algunas alternativas de qué podemos hacer ante la realidad que quiero plasmarles en este tiempo que estamos viviendo en nuestra cultura, en nuestras familias, en nuestras regiones y en nuestro entorno. Lo primero que es importante entender de esta historia es de dónde proviene, cuál es el momento en el que Josué explica y da estas palabras al pueblo de Israel. Josué está en los últimos años de su vida. Ha concluido prácticamente su ministerio. El pueblo de Israel ya habita la tierra que Dios había prometido a sus padres. El pueblo de Israel ha visto las murallas de Jericó caer. Ellos entraron a la tierra prometida, tomaron posesión de la tierra prometida y han vivido ya una gran cantidad de años en la tierra prometida. Josué está en los últimos momentos de su vida, y en estos últimos momentos él declara estas palabras: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay algo interesante que ocurre también muchos años antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán y tomara posesión de la tierra prometida. Y son las palabras que Moisés declara en una carta que yo denomino una carta de despedida. Diga conmigo, carta de despedida. Moisés hace una carta de despedida al pueblo de Israel que sí va a cruzar la tierra prometida. Estamos hablando de una generación que salió de Egipto, que caminó por el desierto, que tuvo hijos y que tuvo nietos. Algunos expertos dicen que los que caminaron por el desierto fueron 3 generaciones: la generación de padres que sale de Egipto, la generación que nace en el desierto
desierto y la generación de los hijos de los que nacieron en el desierto. Moisés sabe que él no va a cruzar a la tierra prometida, y antes de que el pueblo cruce, llevado y guiado por Josué, Moisés declara una serie de ¿cómo decirlo?, de estatutos, de preceptos, de advertencias acerca de lo que ellos iban a vivir cuando ellos entren a la tierra prometida. Así que, hermanos, en el Deuteronomio hay algo interesante que pasa, y es que Moisés declara al pueblo de Israel los pilares principales de la fe en Dios. Y uno de los pilares se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, y es la oración modelo que nosotros conocemos como el Shema Israel. A ver, diga conmigo: Shema Israel. La oración modelo, la oración que Moisés enseña al pueblo de Israel, digamos que tiene los elementos necesarios para poder apreciarla y abrazarla y hacer de este pilar un pilar inamovible para todas las generaciones venideras de manera perpetua. ¿Qué dice el Shema Israel? ¿Qué dice la oración modelo? ¿Qué dice esta carta de despedida que Moisés redacta al pueblo que sí va a pasar a la tierra prometida? Lo primero que Moisés les dice es: oye, Israel. Me encanta esta palabra porque esta palabra proviene de una palabra hebrea que significa detente, escucha, analiza, digiere, experimenta. No solamente la pongas en tu mente de un momento a otro, sino reténla en tu corazón. Y lo segundo que Moisés les dice es: Jehová Yahweh. Esta palabra que se traduce como Yahweh es Jehová, y es Dios, es el único Dios verdadero, el único Dios poderoso, el único Dios real, el único Dios vivo, el único Señor y dueño del universo. Jehová Yahweh es Adonai. Es la segunda palabra hebrea que utiliza Moisés. Y Adonai es el todopoderoso, Adonai es el soberano, Adonai es el rey de reyes, el señor de señores. Así que hay una verdad central que Moisés quiere que el pueblo de Israel tenga en su mente y en su corazón, y es: nuestro Dios es el único Dios verdadero, y es el Dios poderoso sobre todos los reinos de la tierra. Y esa verdad sigue siendo verdad hasta este día. ¿Alguien lo cree, hermano? Así que el pueblo de Israel se va a cruzar el Jordán a ver las murallas caer con esta palabra, con esta intención. Además de saber esta verdad, Moisés les dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y enseñarás estas verdades a tus hijos. Cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando andes por el camino, cuando trabajes, cuando vayas a la escuela, cuando andes en el súper, en cada momento, cada instante que sea útil para enseñar, te corresponde a ti como padre y madre. Moisés le dice al pueblo de Israel: trasladar estas verdades a tus generaciones. Quiero decirte algo, iglesia, y es esto: que nuestras nuevas generaciones necesitan conocer a este Dios, al Dios real, al Dios poderoso, al Dios inamovible, al Dios incomparable. Nuestras nuevas generaciones de jóvenes, de adolescentes, necesitan conocer esta verdad inamovible. ¿Y por qué era tan importante esta verdad? Por fundamental, por primaria que pueda sonar. ¿Por qué es tan fundamental esta verdad? Porque Moisés prevé que el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, se va a encontrar con un panorama muy complejo y complicado en términos espirituales, en términos políticos, en términos de guerra, en términos económicos, en todos los términos posibles. Cuando Israel entre a la tierra prometida, se va a encontrar con un reto impresionante. Y una de las cosas más impresionantes con las que el pueblo de Israel
Israel se iba a enfrentar al entrar a la tierra prometida es con lo que actualmente se conoce como un politeísmo. Diga conmigo, politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Mike siempre con sus palabras raras. El politeísmo es la adoración a muchos dioses. Religiones en el mundo actualmente hoy que tienen muchos dioses. Son politeístas, adoran a muchos dioses. Así que Moisés tiene claro que cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, les dice: sí, es tierra que fluye leche y miel, sí, es tierra buena, sí, es tierra fértil, sí, es tierra, es la tierra de la promesa. Pero también cuando ustedes entren en esa tierra, se van a hallar una realidad, y es que allí los pueblos que habitan esas tierras adoran a muchos dioses. Y hay un término nuevo que se está gestando y se está asociando a algo que está pasando en nuestra actualidad, y es el término sincretismo. Así que por un lado tenemos el politeísmo, que es la adoración a muchos dioses, y el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo se entiende como una creencia que mezcla ideas, filosofías, ideologías, pensamientos, las mezcla, las cree, las adopta y las toma como propias. Esto es el sincretismo. Y estas dos cosas habían en aquellas tierras. Israel se iba a enfrentar a esta realidad. Se iba a enfrentar a un politeísmo, a la adoración de muchos dioses, y se iba a enfrentar a un sincretismo, a una mezcla de ideas, de ideologías, de filosofías, de argumentos, de razonamientos, de pensamientos en contra de todo lo que tiene que ver con lo establecido en la fe. Por eso es tan importante, iglesia. Por eso este mensaje es tan medular en nuestros tiempos. Por eso es tan importante la realidad que Moisés les predica al pueblo de Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vas a entrar en una zona donde se van a adorar a muchos dioses. Hay muchos ídolos, hay muchas ideologías, hay muchas filosofías, hay muchas opiniones, hay muchos argumentos, pero tienes que recordar que nuestro Dios es el único Dios verdadero, Dios fuerte, Dios real, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien lo cree en esta hora? Diga: yo lo creo. Diga amén. Cuando Josué habla al pueblo de Israel, han pasado muchos años desde que Moisés dijo estas palabras, muchos años desde que ellos entraron a la tierra prometida. ¿Y sabe qué ocurrió en Israel? Ocurrió lo que Moisés había predicho que iba a ocurrir. El pueblo de Israel adoptó el sincretismo de las naciones. El pueblo de Israel adoptó el politeísmo de las naciones. Empezaron a adoptar rasgos similares a las culturas que había en la tierra donde ellos llegaron a habitarla. Y Josué habla de 3 puntos donde la adoración a ídolos se estaba llevando a cabo en Israel. Número 1, Josué habla de los dioses que adoraban los padres que salieron de Egipto y que entraron al desierto. Era como una especie de, ¿cómo decirlo? Adoración heredada o aprendida por los padres. Lo primero que Josué dice es: aquí en Israel se están adorando usos y costumbres que tienen sus padres desde hace muchos años. Ellos heredaron pensamientos, ideologías, formas de ser, costumbres que ustedes aún todavía en la actualidad las han adoptado y las practican. Es lo que está diciendo Josué al pueblo de Israel. Así que número 1, eran ídolos que adoraron los padres que salieron de Egipto hacia el desierto. Número 2, Josué detecta, porque él está haciendo una radiografía, él está haciendo un análisis, él está haciendo una especie de balanza. Josué detecta, número 2,
los dioses que ellos adoraban, que ya existían cuando ellos entraron a la tierra prometida, los cuales Moisés les habló. Estos son los dioses que eran el dios de la luna, el dios del sol, el dios del campo, el dios del maíz, el dios de las cosechas. Y estos dioses, ¿sabe por qué eran tan importantes para los que ya habitaban en la tierra extranjera? Porque tenían que ver con el comercio, tenían que ver con el cultivo, tenían que ver con los animales, tenían que ver, hermano, en pocas palabras, con la economía. Así que cuando Israel llega a estos territorios ocupados, Israel, hermano, por conveniencia, escuche esto porque es muy interesante, por conveniencia económica, por desconocimiento del terreno y por olvidar las palabras que Moisés les había dicho, empezaron a adoptar los usos y costumbres en la adoración a los ídolos que ya había en ese lugar cuando el pueblo de Israel llegó. Y número 3, Josué detecta que la fe que ellos estaban llevando, que la fe que ellos tenían había mutado. Era una fe diferente. No era la fe de los primeros israelitas que salieron al desierto. No era la misma fe que ellos mantuvieron con Moisés, a pesar de que fueron rebeldes y todo, pero una fe se quedó con ellos. Josué detecta que la fe ha cambiado. En pocas palabras, hay algunos analistas que dicen que Josué habla de un tipo de fe rara, como un evangelio rebajado, algo distinto. Josué detecta esto y ¿sabe cómo lo llama? Lo llama una fe extraña, dioses extraños, formas raras de creer en Dios, formas extrañas de tener una fe en Cristo Jesús. Y en pocas palabras, lo que Josué detecta en esta historia es un sincretismo, una mezcla de ideas, una mezcla de pensamientos, de filosofías, de argumentaciones. Es lo que Josué está detectando. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera, iglesia? ¿De qué manera esto nos afecta a nosotros? ¿O cómo nosotros podemos traducir, cómo podemos aplicar lo que Josué le está exponiendo al pueblo de Israel con relación a todo lo que él estaba observando a nuestros días, a nuestro tiempo? Algunos de ustedes ya empezaron a hacer algunas pequeñas conexiones. Algunos de ustedes ya empezaron a hilar algunos cabos acerca de donde yo les quiero llevar. Y es que vivimos en una época, hermanos, donde los sociólogos cristianos han determinado una era post-cristiana, una era líquida, una modernidad líquida, un cristianismo sincretista, un tiempo donde nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia en algunas formas y en algunos métodos y en algunas ideas hemos empezado a mezclar, y entonces nuestras sociedades, escucha esto porque es algo muy interesante, nuestras sociedades han empezado a mezclar conceptos. ¿Qué es el sincretismo posmoderno? ¿O qué? ¿O cómo podemos entender el sincretismo en nuestra era? Una mezcla de ideas, un poquito de budismo, un poquito de hinduismo, un poquito de nueva era, un poquito de tarot, un poquito de cartas, un poquito de brujería, un poquito de astrología, un poquito de música de internet, de consejos de alguna persona que practica algo que tiene que ver con el espiritismo, un poco de esto, un poco de aquí, un poco de allá, un poco de acá, y luego un poco de cristianismo. Ese es el sincretismo actual. Y esto es algo muy peligroso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no necesariamente tienes que dejar de ser cristiano para convertirte en sincretista. Puedes seguir siendo cristiano, puedes seguir congregándote, puedes seguir teniendo fe, pero la misma fe que tienes en Dios puede ser una fe que compartas en muchas otras cosas. Así que de esto es de lo que está hablando Josué.
Josué se está refiriendo a una época de mezcla, una época de confusión, una época nublada, una época borrosa, una época donde ya no hay estándares establecidos, todo es relativo, nada es absoluto, una era donde ya no hay blanco, no hay negro, todo es una escala de grises, una era donde hay una confusión de identidad. Nuestros hijos no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben quiénes son, no saben a dónde van. Una confusión en la hombría, en la masculinidad, una confusión en la feminidad, una confusión en todas las áreas de la conciencia del ser humano. Pero quiero decirle algo, iglesia, de parte de Dios, y es esta verdad inamovible, que usted y yo somos creación de Dios. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos futuro. Alguien que diga amén a esto, alguien que diga gloria a Dios, alguien que diga lo creo. Hay dos imágenes que quiero poner antes de entrar a la segunda parte del mensaje. Una de estas imágenes es la última encíclica del Papa actual, el Papa Francisco. Y esta encíclica se llama Fratelli Tutti. ¿Qué significa Fratelli Tutti? Significa todos somos hermanos, todos somos iguales. ¿Qué es una encíclica para el que nunca ha oído este término? Una encíclica es una redacción, un documento, un ensayo que todos los papas en turno escriben con relación a todo lo que tiene que ver con la cultura. Así que es una opinión del Papa, una postura de la Iglesia Romana Católica con relación a muchos aspectos de la sociedad, con relación a la cultura, con relación a la economía, con relación al género, con relación al sexo, con relación a los cambios políticos, cambio climático. Todos los papas en turnos han escrito encíclicas, y la más aplaudida de los últimos años ha sido Fratelli Tutti de el Papa Francisco. ¿De qué habla esta encíclica? Esta encíclica habla de una de las teorías conspirativas más grandes de nuestros tiempos, pero que parece que al pasar los días, los meses y los años, deja de ser una teoría conspirativa y se vuelve una realidad. Algo que en los círculos, digamos, académicos, políticos y sociales se le conoce como el nuevo orden mundial. Usted ha escuchado este término, nuevo orden mundial. Resulta ser que las Naciones Unidas llevan un tiempo analizando a la sociedad y a la cultura. Se han reunido con una idea principal en su desarrollo, y es afrontar una serie de retos que vienen para la humanidad. Y han establecido una agenda que ellos le denominan la Agenda 2030. ¿Ha escuchado usted este término, la Agenda 2030? ¿Qué tiene que ver la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, denominada todos somos iguales, todos somos hermanos, todos somos los mismos? ¿Qué tiene que ver esto con la Organización de las Naciones Unidas y esta Agenda 2030 para las próximas generaciones? Ponme la próxima diapositiva. Porque la Agenda 2030 trata acerca de 17 artículos, 17 propuestas para la raza humana. Ya no se trata de qué partido eres, no se trata de qué creencia tienes, no se trata de qué nivel socioeconómico o cultural tienes. Se trata de un plan para toda la humanidad. Resulta ser que la encíclica de Francisco, aplaudida por los sectores más liberales de la política,
los partidos de izquierda, las personas más apartadas de la fe han aplaudido. ¿Qué tiene que ver gente que odia el cristianismo y odia la fe? ¿Qué tienen que hacer aplaudiendo a la encíclica de Francisco llamada Fratelli Tutti? ¿Qué tienen que ver las logias masónicas aplaudiendo la encíclica de Francisco llamada Fratelli Tutti? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que la encíclica de Francisco respalda la agenda global llamada la Agenda 2030, que conduce a la humanidad a lo que en algunos círculos se denomina como el nuevo orden mundial. Y sabe una cosa, hermano, esto tiene todo que ver con un sincretismo de ideas, todo que ver con un politeísmo de nuevos razonamientos. Esta agenda, si usted la observa y la pasa así por encima, hay muchas cosas que atraen. Por ejemplo, salud y bienestar, agua y limpieza sanitizadas, acción por el clima, vida submarina, vida en el ecosistema, fuerzas para lograr los objetivos. Tiene algunas cosas atractivas. Y estos son el gancho para que la mayoría de nosotros digamos: claro, ellos están buscando el bien y el bienestar para nuestra sociedad. Pero si usted mira detenidamente, usted puede googlear, esto no es fake news. Usted puede entrar cuando termine este mensaje la página oficial de la ONU y se va a encontrar con 17 artículos. Usted se puede meter detenidamente a leerlos. Y por ejemplo, el artículo de la educación de calidad. Hay un reseteo en la educación. Hay un reseteo en la educación. Y el reseteo más grande en la educación tiene que ver con la identidad sexual. Alerta a esto. Alerta a esto. Alerta roja, hermano. Bandera roja esto. Un reseteo que tiene que ver con la educación, la identidad y el género. Alerta a esto. Otra de las cosas que me llama la atención es el tema de la igualdad de género. Las Naciones Unidas han resuelto que la igualdad de género tiene que ser establecida en todos los países del mundo. Y usted sabe a lo que se refiere cuando habla de igualdad de género. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía. En la encíclica de Francisco habla de un reseteo de la economía, que las naciones más poderosas tienen que entregar su dinero y tiene que haber un gobierno global, una moneda global y un dirigente global. Por eso las izquierdas aplaudieron la encíclica de Francisco y dijeron: esos son nuestros valores, comunismo, socialismo, hermano. Pero quiero decirle algo, porque este no es un mensaje político, este es un mensaje del cielo. Cualquier ideología política que se levante en contra del Rey de Reyes, hermano, tiene que ser evaluada, tiene que ser, hermano, observada, tiene que ser, hermano, cuestionada. ¿Qué hacemos con esta realidad? Igualdad de género, ideologías, feminismo, aborto, masculinidad frágil. ¿Qué hacemos con estas ideologías? ¿Qué hacemos con este sincretismo? El domingo venimos y adoramos al Señor, pero entre semana estamos siendo bombardeados, literalmente bombardeados por ideas, pensamientos, opiniones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos llegan de la escuela diciendo: yo no sé quién soy, mamá, me has engañado? Eso que dicen en la iglesia no es cierto. ¿Qué hacemos ante esta realidad, iglesia? No es un pensamiento de un país o de dos o de un continente, es algo global, hermano, algo global. Yo llegué a España en el 2014, cuando todos estos temas estaban en las cortes. 2004. Todos estos temas estaban en las cortes europeas. Más de 25 años de adelanto nos lleva Europa en cuestiones a leyes, hermano. Y vengo predicando este mismo mensaje durante décadas, hasta que esto tocó las puertas de nuestra sociedad y de nuestra cultura. ¿Hasta cuándo vamos a querer tapar el sol con una mano diciendo: esto no pasa en mi casa?
Esto no pasa en mi familia. Esto no pasa en mi comunidad. Esto no pasa en mi sociedad, hermano. Es una realidad global. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero darle, para concluir, 4 alternativas, 4 decisiones, 4 determinaciones. Y de lo que sí estoy seguro, hermano, es de lo que la palabra declara. Y la palabra declara que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por esto? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No estamos solos, iglesia. No estamos solos. Por eso yo titulé este mensaje Declaración de Guerra. Porque ya es tiempo de que usted, como padre y como madre, alce la voz ante lo que está pasando. No podemos callar, iglesia. No podemos ver cómo el diablo nos roba a nuestros hijos. No podemos simplemente aceptarlo como es que es la nueva normalidad. Después de la pandemia, este término que se acuñó en todo el mundo es que es la nueva normalidad. Es la nueva normalidad que los jóvenes hagan esto. Es la nueva normalidad que piensen esto. Hace poco yo, haciendo un trámite, me senté a hablar con un hombre aparentemente muy bueno, hablaba bien, bien vestido, y yo empecé a exponer. Él me preguntó: ¿a qué te dedicas? Y yo le dije: yo me dedico a viajar por México, otros países, hablándole a jóvenes, a personas, y con el objetivo de que ellos vengan a la fe en Cristo Jesús. Y yo le empecé a hablar de la realidad que yo estoy viendo en la sociedad. ¿Y sabe qué él me dijo? Él me dijo: eso no me importa a mí. Yo ya viví mi vida. Yo ya hice dinero. Ya compré el carro que quise. Ya viajé a donde quise. Ya tuve 2, 3 mujeres, las que yo quise. Allá mis hijos. Allá ellos que se preocupen. Yo no. Yo no tengo de nada que preocuparme. Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir, quizás 10, 15, 20 años más y me muera. Allá ellos. Ese es un pensamiento egoísta. Ese es un pensamiento egocéntrico. Ese es un pensamiento que se está instalando en nuestra cultura. Allá ellos que se preocupen. Yo voy a vivir mi vida, voy a disfrutar, voy a ser exitoso, voy a ser grande, voy a ser poderoso. Y allá ellos que se preocupen. Pero aquí en el cuerpo del Señor no. Aquí nos preocupamos por nuestras familias. Aquí nos preocupamos por nuestros hijos. Aquí nos preocupamos por nuestra comunidad. Aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero que Josué hace, yo creo que es de las cosas más importantes y quizás de las cosas más, ¿cómo podemos decirlo? Más infravaloradas en este texto. Diga conmigo, pero. Diga conmigo fuerte, pero. ¿Qué significa pero en esta oración? Josué les dice: ustedes ya conocen la palabra. Josué les dice: ustedes fueron, sus padres salieron de Egipto. Sus padres vieron el mar rojo abrirse. Vieron el río Jordán abrirse. Algunos de los que estoy viendo desde aquí, Josué les dice: vieron las plagas caer en Egipto, vieron el maná caer del cielo. Y aún sabiendo la advertencia de Moisés de la tierra a la que íbamos a entrar, aún así trajeron los ídolos de sus padres, adoptaron los ídolos de esta nación y han rebajado su fe. Qué duro, ¿no, iglesia? Esa es la realidad. Una sociedad sincretista. Cree en Dios, cree en la Virgen, cree en el Buda, cree en Mahoma, cree en el karma, cree en los chakras, cree en el TikTok de la vidente. Cree en todo, pero en nada. Una modernidad líquida, una era post-cristiana. Porque el cristianismo no es líquido, el cristianismo es sólido.
El cristianismo es fundamental. El cristianismo es medular, es central. El cristianismo es roca. El cristianismo es determinación. Para aquellos que lo hemos entendido, el cristianismo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Hay algún redimido aquí por la sangre de Cristo? De un fuerte gloria a Dios. Diga aleluya. Diga yo soy ese. ¿Qué hacemos? Diga conmigo, pero es lo que dice Josué. Esta palabra significa pinto mi raya. ¿Usted jugó alguna vez a este juego de declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es? ¿Usted lo jugó alguna vez? Se reunían 5 niños en un círculo y a uno le tocaba perseguir a los demás. Y daba un momento y él decía esta frase: declaro la guerra y mientras él decía esta frase, todos los niños salían disparados. ¿Sabe por qué? Porque cuando él decía declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es España, y ponía el pie así, se tenía que frenar. Y luego él tenía que adivinar cuántos pasos había. Ya les estoy dando ideas, ¿verdad? Para que dejen un poquito ahí el Facebook y el Instagram. Y él tenía que decir cuántos pasos había desde ese lugar hasta donde estaba su enemigo. Un alto, un stop, un hasta aquí, un para, un detente. Este es el primer objetivo de esta tarde, hermanos. Que usted tome la conciencia de que de puertas para afuera las leyes pueden cambiar. De puertas para afuera los tribunales se pueden caer a pedazos. De puertas para afuera las filosofías, las ideologías y el sincretismo puede morar. Pero de puertas para adentro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el pero es un freno. El pero es un hasta aquí. El pero es un no puedo más seguir tolerando esta nueva normalidad. El pero es un freno. Y es lo que hace Josué, poner un pero. Y él lo dice: ustedes decidan a quién van a servir. Si a los dioses de sus padres. Ustedes decidan a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos. Ustedes decidan a quién van a servir. O al Dios que ustedes mismos han creado en su mente y creen que es real. Ustedes decidan a quién van a servir. Pero yo pongo un límite. Yo pongo una línea. De aquí para acá, yo y mi casa declaro que somos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi familia le pertenece al Señor. Mis hijos le pertenecen al Señor. Mi trabajo le pertenece al Señor. ¿Qué es lo segundo que hace Josué para finalizar? Lo segundo que hace Josué es decir yo. Diga conmigo fuerte yo. Diga conmigo fuerte yo primero. Diga conmigo más fuerte yo primero. Porque es muy fácil poner normas y poner límites. Pero qué difícil es ser el primero en cumplirlas. Es muy fácil decirle a los míos qué hacer y qué no hacer. Es muy fácil poner horarios, formas de hablar, conductas, moralidad. Es muy fácil determinar lineamientos, hermano. Si todo fuera como poner lineamientos en el mundo, no habría guerra, no habría hambre, no habría desigualdad. Ahí están las leyes. Es muy fácil poner límites y decir no, aquí no vamos a hacer esto, aquí no vamos a hablar así, aquí no vamos a ver eso, aquí no vamos a escuchar eso, aquí no vamos a tener una doble moral, aquí no. Es muy fácil poner una regla, pero es muy difícil decir yo el primero. Yo soy el primero que la voy a cumplir. Si usted supiera la cantidad de jóvenes y adolescentes que vienen a mí después de los congresos y campamentos diciéndome yo no puedo seguir a Cristo porque el Cristo que mis padres me predican es un Cristo diferente al que las escrituras revelan. Porque ellos dicen que aman a Dios en la iglesia, pero en la casa son
totalmente opuestos. Si usted supiera, hermano Mike, cómo papá golpea a mamá, me han dicho testimonios, hermano. Si usted supiera cómo se hablan, cómo se agreden, si usted supiera los negocios que hace mi padre, no me diría eso. Si usted supiera que ellos no hablan con el ejemplo, cuántas veces me rompieron la cara, cuántas veces me denigraron, cuántas veces me han hecho sentir como una cucaracha, como un gusano. Qué difícil es ser aquellos que predican con el ejemplo. Y no lo digo, no me paro aquí queriendo dar una imagen de perfección, todo lo contrario. Antes de yo predicarles a ustedes este mensaje, me lo prediqué a mí mismo 100 veces. Hace poco escuchaba el testimonio de un gran predicador, un gran hombre de Dios, hablar acerca de cómo él influyó en sus hijos. Y él dice: yo veía que mi niño desde pequeño, él se quería parecer a mí y se vestía como yo. Y este predicador es de los que se vestían así, con corbata, con trajes, zapatos lustrados, siempre muy, muy bien presentable, ¿verdad? Y al niño le tuvieron que comprar traje también, porque él quería ir al colegio en traje y en zapatos y en corbata. Y el hijo se movía como el padre, hablaba como el padre. Y cuando el padre se estaba afeitando, el hijo venía y le decía: papá, yo quiero también afeitarme como tú. Así que el padre, el predicador, le ideó un rastrillo sin navaja y le empezó a poner espuma, y el niño se empezó a rasurar como el papá. Y después el padre le voltea a ver, ellos estaban en el baño, y le dice: bueno, hijo, yo no entiendo, te vistes como yo, hablas como yo, te mueves como yo, actúas como yo, ¿qué pasa? Y le dice: oye, papá, es que yo quiero ser una copia tuya. Yo quiero ser una copia tuya. Desde afuera del cuarto estaba la esposa del predicador escuchando. Y dice el predicador que le grita y le dice: más te vale seguir siendo el pedestal para ese pequeño, porque un error a estas alturas nos puede costar todo. Iglesia, este es un llamado a crear un arca de salvación, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y con decir los últimos tiempos, yo no sé si es una semana, si es un mes, si es un año, si son 10, si son 50, ojalá que fuera hoy. Pero si esto tarda 20 años más, el mundo va a estar más caído que hoy. Si esto tarda 50 años más, sabrá Dios lo que sus hijos y sus nietos van a enfrentar. Este es un llamado a crear un arca de salvación. Josué dice: yo primero voy a predicar con el ejemplo, voy a ganar a mis hijos. Y sabe, se habla de Noé como el peor de los predicadores de la historia. Según algunos estudiosos, Noé predicó 120 años. ¿Y sabe cuánta gente se salvó bajo el ministerio de Noé? 0. Antes se salvaron las cabras, las ovejas, los bueyes, los camellos, los burros, que las personas. Pero ahí estaba Noé construyendo un barco en medio del desierto, pensando en un futuro que nadie creía. Ahí estaba Noé. Todos pasaban y se burlaban de él: estás tonto, estás loco. Y ahí estaba Noé. El tercer argumento de este mensaje es: yo y mi casa. ¿Sabe qué hizo Noé? Él no contaba con nadie, pero contaba con lo indispensable, con los más importantes. ¿Sabe con quién sí contaba? Contaba con sus hijos, contaba con sus nueras, contaba con su esposa. Ellos sí le creyeron. Ellos sí le creyeron. Que le crean sus hijos, hermano. Que le crean su esposa. Que le crean sus hijos.
No importa que los demás no crean y le digan: estás loco. Si usted después gana 10, a 20, a 50 mil, gloria a Dios. Pero que los primeros que le crean sean su familia, su casa. Ellos sí creyeron en Noé y ahí estaban sus hijos. Yo no sé si renegando, yo no sé si diciendo: papá, ¿qué estás haciendo? Estás medio loco, nadie nunca ha llovido. Pero bueno, ahí estaban, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, un gran barco. Yo y mi casa. Y el último argumento de Josué es: serviremos al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? Viniendo solamente los domingos a la iglesia. ¿Cómo se sirve al Señor? Dando nuestra ofrenda y nuestro diezmo y teniendo una conciencia tranquila de que ya hice algo para el Señor. Eso es bueno, pero hermano, ¿sabe también cómo se sirve al Señor? Siendo un buen padre de familia, siendo una buena esposa, una buena ama de casa, una buena emprendedora, un buen emprendedor, siendo un buen alumno, siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo un buen estudiante. Así también se sirve al Señor. Noé tenía un proyecto e invita a sus hijos: tenga un proyecto de vida e invite a sus hijos, que ellos le crean, que ellos le sigan, que ellos crean el camino. Y el proyecto que Noé tenía estaba muy claro. El proyecto que Noé tenía hablaba de una familia y de un proyecto de vida. Un proyecto de vida que requería planificación. Diga conmigo: planificación. Una familia planificada, una familia que tiene metas, que tiene proyectos, que tiene anhelos, que tiene sueños. Planifique, hermano, planifique. No solamente viva un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Tenga sueños, tenga metas, tenga anhelos, tenga un plan de vida. ¿Sabe que también requiere un proyecto de vida? Requiere unificación, requiere unidad. Una a su familia, iglesia. Si algo necesitamos en estos tiempos peligrosos, es unidad en la familia. Que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Necesita haber unidad en el hogar. Qué difícil es hoy conectar con las nuevas generaciones. Qué difícil es cuando la mirada del joven y el adolescente solamente está pegada a una máquina y le hace caso más a la máquina, obedece más a la máquina, oye más a la máquina que a usted mismo. Tenemos que romper con estos estigmas culturales, porque nosotros somos padres criados a la imagen y semejanza del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y con eso no le estoy diciendo quítele el teléfono y rómpaselo, no. Cree espacios de diálogo efectivos. ¿Sabe cuántas veces al día agarramos el celular? Según las estadísticas, 1600 veces al día. 1600 veces al día usted toca el celular. Una notificación, un mensaje, una llamada, ¿sabe? Mi niño Miquel, así de pequeño como está, cuando él quiere jugar y yo tengo el celular en la mano, ¿sabe qué él le llama? El péfono, el péfono. ¿Y sabe qué hace él cuando él quiere que yo juegue con él? Y yo tengo el celular en la mano, ¿sabe qué hace? Agarra el teléfono y me dice: péfono no, jugar sí. Y me agarra de la mano. El pastor Octavio ya lo experimentó esto. Y te baja. Y él quiere tenerte abajo, que lo mires a los ojos, que te bajes de tu agenda, de tus 1000 ocupaciones, y te pongas al nivel. Hijito, ¿qué pasa contigo? ¿Qué está ocurriendo en tu casa? ¿Qué estás viviendo? Háblame, por favor. Y si un día no quiere, insista el otro día.
insista el otro día, insista el otro día, insista el otro día, insista el otro día. Y va a llegar un día donde su niño le vea a los ojos y le dice: ¿sabe qué, mamá? ¿Quiere que yo le diga qué es lo que me está pasando? Su corazón se va a abrir y él va a empezar a hablar, y usted va a tener la oportunidad de ministrar según el Espíritu Santo le dé. Necesitamos unidad, iglesia. El mundo se está cayendo a pedazos, la filosofía de familia se está desintegrando. La iglesia necesita estar unida, estar unida, estar unida, estar unida. Y lo último que Noé hizo por su familia y sus hijos fue invertir en ellos. Y cuando digo invertir, yo no me estoy refiriendo a que siempre le compre los tenis de los nuevos Nike, los nuevos esto y el nuevo iPhone. No, piensa en el futuro de sus generaciones. Enséñelos a ser personas responsables, personas honorables, personas trabajadoras. Enséñeles responsabilidad. Invierta en ellos. Yo pienso en Noé al ver que el diluvio viene. Y sabe una cosa, no se pueden haber varias interpretaciones. Voy a pedir a los chicos que vengan. Pero a mí me gusta pensar. Escuche esto. Con esto cerramos. A mí me gusta pensar que cuando el arca se cierra y los únicos que entran son los animales y los hijos de Noé y las nueras y su esposa, a mí me gusta pensar que Noé no estaba frustrado. Quizás había dolor en él por la gente que no quiso entrar. Quizás había algún tipo de incomodidad en él por todos los años que predicó y nadie quiso atender a su llamado. Pero cuando él volteó a ver a su familia y las compuertas de los cielos abrirse y este mundo consumirse, oh hermano, yo creo que las lágrimas caían por los ojos de Noé, levantando las manos diciendo: Dios, gracias porque te acordaste de mí y de mis hijos. Y entró en el arca Noé y toda su familia. Noé y toda su familia. Iglesia, Cristo viene. Lo vuelvo a decir, no sé si hoy, si en 10 años o si en 50, ojalá que sea hoy, pero desde hoy tú puedes empezar a construir tu arca, y el arca es Cristo Jesús. El arca ya está construida, el camino ya está libre, el acceso está entrada. Ven y trae a tu casa, ven y trae a tu familia.